¿Te has dado cuenta de que los niños de hoy no son como éramos nosotros? No solo usan tecnología como si nacieran sabiendo, también están aprendiendo a reconocer cómo se sienten. Acompaña. Hola a todos, bienvenidos a Click Trip, un nuevo episodio donde cada clic nos lleva a una aventura única en el viaje de la vida. Soy Daya Guerrero, como siempre acompañándolos en un nuevo episodio. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me emociona mucho y es esto de cómo han evolucionado las generaciones, especialmente en la forma en la que educamos a los niños emocionalmente. Porque sí, algo ha cambiado y es para bien. Estamos hablando de un cambio generacional importante. ¿Se han dado cuenta que hoy en día los niños saben mencionar mucho mejor sus emociones que quizás un adulto? Antes nos enseñaban a ser fuertes, a callarnos, quizás a no llorar y de cierta manera aprendimos a no hablar de nuestras emociones y eso es algo que está cambiando. Ahora vemos más papás y mamás enseñando a sus hijos que está bien sentirse tristes, que enojarse es válido y que comunicar lo que sienten no los hace débiles, sino humanos. Entonces creo que eso es algo súper importante y es uno de los factores principales que creo que ha evolucionado muchísimo en la forma de educar a los niños. También es súper importante recordar que antes no se hablaba mucho de lo que es la inteligencia emocional. Y así como se enseñan otro tipo de materias, quizás en la escuela, matemáticas, inglés, que no digo no sean importantes, claro que sí, pero también es súper importante empezar a formar a los niños en la inteligencia emocional, en saber reconocer lo que sienten y cómo también poder gestionar sus emociones. Este cambio no es casualidad, es evolución. Es una sociedad que empieza a entender que la inteligencia emocional no es un lujo, es una necesidad. Te preguntarás, ¿por qué es tan importante? Aprender a gestionar nuestras emociones desde pequeños puede cambiar completamente la forma en la que enfrentamos la vida. De por sí sabemos que un niño entre sus 3 años a los 7, 12 años son edades súper importantes en las que se empiezan a desarrollar y a evolucionar como seres humanos, a reconocerse, a crear su personalidad. Y por supuesto esto es en base pues, a todas las experiencias que tienen, ya sean positivas o negativas. Y por supuesto sabemos que influye mucho la forma en la que decidimos pues educarlos, ¿no? Entonces puede ser que no solo influya el factor, digamos, de familia, sus padres, cómo los educan, también es súper importante los demás entornos a los cuales están expuestos, ¿no? Entonces, no solo la familia, también las personas que están, los maestros en los colegios, en las escuelas, en los jardines, los criadores y las personas principales con las cuales pues se desenvuelven, ¿no? Porque de todas esas diferentes experiencias ellos empiezan a aprender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y creo que es súper importante también el reconocer que un niño, sabemos que son como esponjitas que absorben todo lo que ven. Entonces, desde la manera también en la que uno como adulto está gestionando sus emociones, de las formas en las que ven en sus casas cómo manejan las emociones, pues ellos también van aprendiendo ciertas cosas. Y el saber que muchas personas están empezando a apropiar esto de enseñarles a sus hijos cómo gestionar sus emociones, qué es la inteligencia emocional y cómo pues pueden manejar esto, están haciéndoles un favor en ese momento en el que crezcan y pues van a enfrentar la vida con muchas más herramientas. Como les decía, los padres están súper enfocados también en esta nueva forma de educar. Y es importante saber que la ansiedad, los miedos, los conflictos, todo eso es manejable cuando sabes cómo gestionar esas emociones. Cuando sabes reconocer lo que sientes y sabes qué hacer con eso. Antes quizás nos decían que deberíamos ser valientes, no llorar o que de pronto expresar nuestras emociones podría ser una debilidad. Cuando no se trata pues de evitar ese dolor, se trata de aprender a navegarlo y gestionar todas esas emociones. Aquí voy a hacer una aclaración porque sé que el educar a una personita es todo un reto para los padres. Yo aún no soy mamá, pero tengo, digamos que esa experiencia cercana con mi sobrinita. Y como les decía, todo influye no solo los padres, también las personas que los rodean a los niños. Entonces, sí creo que he visto de forma cercana cómo es
es importante en verdad darle esas herramientas a los niños y que aprendan a reconocer eso que sienten. Creo que no hay una forma o una guía correcta de cómo educar a un niño. Todo tiene sus retos y no hay una forma buena o mala de hacerlo. Pero creo que sí hay herramientas que uno le puede dar a los niños, en especial hablando de este tema de inteligencia emocional y estas nuevas formas de educar. Entonces aquí van algunas acciones sencillas pero poderosas que se pueden empezar a practicar. Primero, validar emociones. En vez de decir no llores, puedes decir entiendo que estás triste, ¿quieres hablar? Cosa que le permitas a los niños también expresar lo que sienten, por qué se sienten de cierta manera. Eso es algo que puede ayudarles mucho en un futuro. Segundo, nombrar lo que sienten. Ponerle palabras al enojo, a la frustración, al miedo, les da poder sobre eso. Tercero, moldear con el ejemplo. Los niños no hacen lo que les decimos, pero sí hacen lo que tú ves. Entonces, si ven que tú gestionas tus emociones con respeto, ellos van a aprender a hacerlo de la misma manera. Como decíamos, son como esponjitas que absorben todo lo que ven. Entonces, es también enseñarles desde el ejemplo. Ahora, el cuarto punto es crear espacios seguros, donde puedan expresar sin miedo a ser juzgados. Entonces, puedes tener charlas con ellos, donde de verdad ellos se sientan con la confianza. Qué mejor crear esa relación desde pequeñitos con tus padres, donde puedas tú expresar lo que sientes sin miedo a ser juzgado y pues sea bien recibido, ¿no? Y que también sus sentimientos, sus emociones sean validados. Y el quinto paso sería enseñar pausas. Entonces, ¿qué es importante acá? Enseñarles a respirar antes de reaccionar, a pensar antes de actuar. Entonces es súper importante desde pequeños empezarles a decir como ese tipo de cosas, que antes de decir y reaccionar quizás algo, puedes tomarte tu tiempo, pensar lo que vas a decir y pues claro, son niños, no van a quizás tener ese tiempo de reacción, pero desde pequeñitos empezarles como a inculcar ese tipo de cosas, creo que es algo que les da muchos elementos para un futuro, pues las diferentes ámbitos y cosas que pasan, situaciones en las que quizás van a necesitar ese tipo de cosas. Por supuesto, estas son acciones que puedes implementar quizás en la crianza, ya sea pues de si estás a cargo de un niño, si eres quizás un maestro o el papá o un criador que está en torno a los niños. Creo que son acciones súper fundamentales de empezar a implementarlas en ese tipo de escenarios, ¿no? Y lo que decía antes, esto no es como una guía porque sabemos que educar es todo un reto y no hay algo que esté bien o mal. Sabemos que muchos hogares pues deciden tener una crianza quizás un poco más estricta, pero pues qué mejor que poderle dar estos elementos y herramientas a los niños desde pequeños para que puedan tener una mayor inteligencia emocional y aprender a gestionar sus emociones. Eso es algo que les va a ayudar muchísimo cuando ya sean adultos y puedan pues experimentar la vida desde un mejor lugar. Creo también que la inteligencia emocional y hablar de todo este tipo de temas con los niños es súper importante porque sabemos que durante esa parte de la infancia, durante esas etapas, esas edades, 3 a 7 años, 12 años, bueno, todas esas edades son fundamentales y empiezas a crear, como les decía, la personalidad, el carácter y todo este tipo de cosas súper importantes. Y es allí, en esos momentos, en los que los niños pueden empezar a desarrollar como traumas o cierto tipo de cosas con las emociones, ¿no? Entonces creo que es darles estas herramientas para que aprendan a gestionar sus emociones desde chiquitos. Y esto es algo que quiero dejar muy claro, aunque no seas un niño, nunca es tarde. Y ojo, este episodio no es solo para papás, mamás o profes, también es para ti que quizás no tuviste esas herramientas de pequeño, pero hoy puedes aprenderlas. Cuestionarte y construirte emocionalmente desde otro lugar. Entonces, nunca es tarde para aprender sin sentir culpa y a comunicarte sin miedo. Creo que muchas veces, quizás otras generaciones que venimos quizás de una crianza un poco más estricta, pues aprendimos justamente eso, que era importante ser fuerte, valientes, no se nos enseñó quizás tanto a hablar de emociones y tampoco aprendimos a gestionarlas también. Entonces, si eres una de esas personas que quizás tuvo esa creencia un poco más estricta, quiero que recuerdes que puedes aprender a hacerlo ahora. Puedes buscar muchas más herramientas y elementos que te permitan tener esa facilidad de gestionar tus emociones desde un buen lugar y comunicarte asertivamente con los que tienes a tu alrededor. Entonces, nunca es tarde.
Y de esta manera hemos llegado al final de este episodio. Cuéntame en los comentarios de qué generación eres, de una generación un poco más estricta o de esta nueva generación en la que se ha empezado a implementar un poco más lo que es la inteligencia emocional y aprender a gestionar tus emociones. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio. Bueno, y si llegaste hasta aquí, no queda más que recordarte que si estás educando desde el amor y la conciencia, estás haciendo un trabajo muy valioso. Y si estás educándote a ti mismo, también. Gracias por estar aquí, comparte este episodio si crees que puede inspirar a alguien más. Nos vemos en el próximo. Bye.